Ya hace un tiempo vi The Drama y hay una cara en la que no puedo dejar de pensar. Yo sé que hay personas que comparten mi opinión que luego de la confesión de Emma, o sea, Zendaya, esta chica Rachel se vuelve insoportable. Cada gesto, cada palabra, cada acción que hacía la odiaba más. Lo que me gustó a fin de cuentas, porque eso quiere decir el gran nivel que tiene como actriz. Y eran parte del mensaje de la película, la hipocresía y cómo en este mundo se juzga todo. Así que me pareció interesante hacer un análisis sobre este personaje, tocar todos sus matices y algunas opiniones mías y explicar cómo en realidad siempre fue así, incluso antes de la confesión de Emma. Si bien esta historia no sigue una estructura de héroe versus villano, creo que ella es lo más cercano a un villano en la película, pero no el personaje como tal, sino lo que representa. Así que hoy vamos a hablar de ella, del personaje más insoportable del año para mí y todo lo que The Drama realmente te está diciendo y seguramente no te diste cuenta. Quiero empezar diciendo que todo lo que diga es mi opinión, mi interpretación y este video obviamente tiene spoilers. Si en algún momento piensas que me he fumado un porro y me estoy sacando todo esto del bolsillo, estás en todo tu derecho. Ahora sí, disfruta el video. The Drama es la nueva película de Kristoffer Borgli, el director noruego detrás de Dream Scenario, esa película rara y genial con Nicolas Cage. Si vieron esa película y los que no deberían, sabrán a qué tipo de cine se están metiendo. Películas que agarran un concepto social moderno y lo convierten en comedia oscura. Borgli tiene una especie de trilogía de este estilo. Sick of Myself es sobre los extremos a los que llega la gente para conseguir compasión ajena. Dream Scenario es sobre la cultura de la cancelación y cómo la percepción que otros tienen de ti puede destruirte sin que hayas hecho nada. Y The Drama, que en el fondo también es sobre eso, es sobre cómo respondemos cuando alguien que queremos nos confiesa algo que no encaja con quien creíamos que era. La premisa es que Emma y Charlie son una pareja que están a días de casarse, están en la degustación del menú para la boda junto con Rachel, la dama de honor de Emma, y Mike, el mejor amigo de Charlie. Toman unas copas de vino y están en ese estado de confianza que del alcohol, hasta que Rachel propone un juego. Cada quien dice la peor cosa que ha hecho en su vida, y lo que confiesa Emma destroza todo lo que sigue. Emma, cuando tenía alrededor de 14 años, planeó un tiroteo masivo en su escuela. Agarró el arma de su papá, grabó videos, tenía todo listo. Lo que la detuvo fue que otro tiroteo ocurrió cerca. Ese evento la sacudió de tal manera que algo cambió dentro de ella para siempre. El único daño físico y mental de todo ese episodio lo cargó ella sola. Además que fue por eso que se quedó sorda de un oído. Y desde el momento en que Emma termina de hablar, la reacción de Rachel se convierte en la película entera. Bueno, de hecho ni había terminado de hablar y esta mujer ya estaba tirando sus carotas. Pero antes de adentrarnos a analizar este suceso en la vida de Emma y de lo que Rachel hace después de la confesión, tengo que hablar de lo que ella hace antes, porque Rachel ya era Rachel mucho antes de esa noche. Lo primero que hay que entender sobre este personaje es que ella es quien propone el juego. Ella y Mike ya lo habían hecho antes de su propia boda, compartir la peor cosa que han hecho, y lo presenta como un ejercicio de confianza entre parejas, íntimo, vulnerable, algo que les acercara más. Su pareja se quedó extrañado y muy incómodo cuando ella propuso esto sabiendo que esto era un secreto. Él le dice que no, pero ella insiste tanto a tal punto que dice, ok, pues si tú no quieres contarlo, yo lo cuento. Luego Mike se ve obligado a contar. Él no quería, pero fue tanta la insistencia de Rachel que rompieron ese pacto de confianza íntima que se habían prometido tiempo antes. Esto ya nos puede demostrar la falta de empatía de esta persona. Es alguien que no es capaz ni siquiera de cumplir una promesa con su pareja. No le importa si la persona la está pasando mal. Si a ella le divierte, pues lo hará. Es totalmente egoísta. Luego de que Mike contara su confesión, le tocaba a ella. Al comienzo dice que no lo hará. Sí, tanto estuvo jodiendo para que diga, ay, mejor no. Pero bueno, al final ella accede. Rachel confiesa que cuando era adolescente, una vez fue a un bosque con su vecino, un niño lento, como ella lo describe, para investigar un remolque abandonado. Luego, por razones que no puede explicar, desafió al niño a entrar a un armario para inmediatamente encerrarlo por completo. Cuando dice niño lento nos da a entender que era un niño con alguna discapacidad mental, así que con mayor razón aún, desesperadamente grita, llora, se vuelve loco, y lo que hace ella lo abandona ahí, lo deja solo por completo, dice que se asustó y se fue. Y cuando el padre del niño preguntó esa noche por su hijo, Rachel no dijo en dónde estaba, no quería meterme en problemas, afirmó con toda la tranquilidad del mundo, como si lo que estuviera diciendo no fuera catastrófico. Tanto así que al día siguiente vio un grupo de búsqueda en el bosque buscándolo. Sin embargo, ella piensa que esta es una historia lo suficientemente divertida como para reírse mientras toman unas copas años después, lo que nos puede decir que Rachel era una persona sin conciencia, porque una cosa es que lo cuente avergonzada o tal vez arrepentida, quizás cuando era adolescente tenía un problema y ahora ya de adulta se dio cuenta, pero no, hasta ahora no logra ver lo fatal que pudo haber sido. Cuando le preguntaron qué pasó con el niño dijo algo como, no sé, creo que sí lo encontraron. Esto nos dice que la Rachel adolescente y la adulta son la misma persona, la misma psicópata, y este es el primer gran detalle que la película pone ahí casi sin que te des cuenta, la jerarquía de las confesiones de esa mesa. Charlie ciberacosó a alguien que hasta tuvo que mudarse de ciudad, grave. Mike usó a su entonces novia como escudo humano contra un perro agresivo, pésimo, vergonzoso. Rachel encerró a un niño solo en un armario en un bosque abandonado hasta que un grupo de búsquedas lo encontró. Eso es un nivel completamente diferente. Yo no sé de leyes, pero no lo veo tan lejano a un intento de homicidio. Y Emma pensó en un tiroteo que nunca ocurrió. De esa mesa es la única que no hizo nada. Y no solo en esa mesa, porque esta chica, la compañera de trabajo de Charlie, también superjuzgó a Emma por esto. Y esta chica es la misma persona que dijo que lo peor que ha hecho ha sido serle infiel a una expareja suya. Pero no solo esto, pues afirma que esta expareja suya era una buena persona, gentil, un gran novio, pero ella quería acostarse con un patán. Pero ¿saben qué es lo peor? Que a pesar de que sepa qué es lo peor que ha hecho, aún tuvo la intención de volver a hacerlo cuando Charlie, en un acto de locura, intenta algo con ella.
Bueno. No lo pensó, no dijo, Charlie, te vas a casar en unos días, Charlie, estoy casada. No, al toque se volteó. Y más tarde en la escena donde los tres discuten, ella dice que Charlie la obligó o intentó agredirla de esa manera. De verdad me volaba la cabeza de lo hipócrita que puede ser la gente. Y cómo se creen supermoralistas juzgando cuando ellas han cometido acciones 1000 veces peor. Y bueno, la manera en que Rachel reaccionó ante la confesión de Emma hace que parezca exactamente al revés. Como si las confesiones estuvieran ordenadas de la menos a la más grave. Cuando si las pusiéramos en una línea de daño real y concreto hacia otra persona, Rachel ganaría pero por kilómetros. Y esto no es solo un detalle, es la columna vertebral de todo lo que viene y todo lo que significa Data Drama. Después Rachel saca a su prima, Sam, que quedó en silla de ruedas por un tiroteo para restregar en la cara que por alguien como Emma acabó así. Pongo Emma entre comillas porque realmente no hizo nada. Pero detengámonos aquí, porque hay algo en cómo Rachel saca a Sam que se siente perfectamente calculado, no como el dolor genuino de alguien que asocia la confesión de Emma con una herida real de su familia, sino como alguien que encontró un argumento por ahí que la coloca ella en el lado correcto de la historia moral, y la película lo confirma. Charlie después va a hablar con Sam directamente, le pregunta si ella y Rachel son cercanas, y Sam responde, somos familia. Eso es exactamente lo que dices cuando alguien te pregunta si eres cercana a alguien con quien no lo eres. No dices somos íntimas, no dices nos vemos constantemente, dices somos familia, que es la respuesta educada para decir que técnicamente existe un vínculo biológico, pero no mucho más que eso, punto. Charlie incluso menciona más adelante que ni él ni Emma sabían el nombre de esa prima. Años de amistad y Sam nunca había aparecido en una conversación, y de repente es el personaje central de la defensa moral de Rachel. Y encima cuando Charlie le ruega a Rachel que vaya a la boda, porque no es como que pudiera decir esta mujer está loca, desinvitémosla, Rachel dice, bueno ok, pero antes tendré que pedirle permiso a Sam para sentirme tranquila. No joder, de verdad yo creo y lo digo completamente en serio que en esa escena Rachel vio una oportunidad no de proteger a nadie, no de defender a su prima, sino de ser la más ofendida de la mesa, porque es una persona que siente la necesidad de tener la razón, siempre. Ella nunca está equivocada, cada cosa que hace tiene una justificación lista, un argumento preparado, una manera de reencuadrar la situación para que el problema siempre sea el otro. ¿Recuerdan en cómo maneja Mike para contar su confesión? Él acepta pero no porque está de acuerdo, porque se le ve en la cara, sino porque esta mujer es tan insoportable que hizo que Mike aprenda a vivir sabiendo que hay batallas que no valen la pena pelear. De hecho, el director hace algo muy interesante con Mike en esta película, y creo que no se habla lo suficiente de eso. No malinterpretemos, Mike no es un mal tipo, es alguien que sabe exactamente qué va a pasar cuando Emma termine de hablar. Hay una mirada de Mike justo antes de que Rachel explote que vale más que muchas líneas de diálogo. Es la mirada de alguien que ya sabe lo que va a pasar. Cuando Rachel comienza a dar su odioso discurso, Mike no dice nada, no la frena, y no porque crea que tiene razón, sino porque casarse con alguien como Rachel significa que aprendiste a escoger tus batallas, y esta ya la perdiste antes de que empezara, y eso me genera más tristeza que rabia, porque el daño que hace Rachel no se queda solo en Emma y Charlie, se lo hace también a las personas más cercanas, que se van acostumbrando a doblarse, a callarse y a seguirla. Ahora sí, adentrémonos específicamente a la confesión de Emma. Bien, quisiera partir con que Emma no quería hablar. Esto es crucial y quiero que se queden con eso un momento. Emma no llegó a esa cena con ganas de confesar nada. Fue Rachel quien propuso el juego. Fue la que presionó cuando Emma dudó. Fue quien le aseguró que era un espacio seguro, que nadie le iba a juzgar, que entre amigos todo se podría decir. Y Emma le creyó. Cometió el error de confiar en Rachel. Y hay algo en eso que me parece devastador, porque Emma cargó ese secreto por años con Charlie sin decírselo. Y no por maldad, sino porque sabía que lo que había pensado de adolescente era algo que la gente no podría procesar con facilidad. Y la única vez que decide soltar ese peso, lo suelta porque alguien le prometió que era un espacio seguro. Y ese alguien era Rachel. Cuando Emma termina de hablar, hay un silencio en esa mesa que el director lo maneja perfectamente. Hasta la propia cámara se queda impactada, se deja de mover. No hay música que te diga cómo sentirte. Solo el silencio de 4 personas procesando algo en tiempo real. Y luego está Rachel con su cara. Y lo que hace a continuación es preguntarle algo como, oye, ¿estás bien? ¿Quieres seguir hablando de esto? Rachel explota. Convierte el dolor de Emma en su propia historia. Alguien que fue a esa cena a hablar de flores y elegir el menú de su boda, termina la noche siendo tratada como una amenaza. No la Emma de ahora, la mujer de 30 años que carga ese pasado con una culpa visible en cada gesto, sino la niña de 14 que no actuó. Pero a ver, pongámonos objetivos. ¿Qué tan grave era lo de Emma? Cuando vi la película por primera vez, no sabía cómo sentirme. Evidentemente empatizaba más con Emma que con otra persona, pero podría medio entender lo extraño que podía sentirse Charlie, por ejemplo. Si me voy a casar y mi pareja confiesa en una cena con amigos, la verdad me sentiría impactado. Primero porque no tuvo la confianza de decírmelo antes, lo que no es malo en realidad, porque como vemos hay personas como Rachel que pueden juzgarnos de una manera abismal. Y entiendo que Charlie se haya sacado de onda cuando Emma dice que es por eso que está sorda de un oído, porque él había dicho que había nacido así. Y te acepto que estés esa noche pensativo, estás en shock. Te acepto ya que estés 3 días pensativo. Pero Charlie abordó todo esto de la peor manera. Se obsesionó sobrepensando cosas que no eran, en lugar de hablar y entender más a Emma. Es como si se hubiera imaginado que a los 14 años era una pequeña Homelander que quería acabar con todos sus compañeros porque
porque sí, y que en algún momento esa Emma podría nuevamente salir, y quién sabe, ametrallar a todos en su propia boda, cuando en realidad no era así. Por lo que nos cuenta el director, en las escenas de Emma adolescente, era una persona muy solitaria. En la escena donde desayuna y está con toda su ropa militar y su rifle, podemos ver que puede estar así en medio de la sala porque nadie está con ella, además del bullying que sufrió en el colegio por el aspecto físico que tenía. Comentarios así todos los días a esa edad es algo que te marca, y más cuando no tienes una mejor amiga o amigo que pueda ser tu lugar seguro, alguien con quien puedas hablar sobre lo que sucede. Y cuando Emma tuvo esa idea de cometer un tiroteo, no fue porque quisiera hacerle daño a sus compañeros o quisiera verlos sufrir con un litro de sangre y tirada, era porque quería ser notada, llamar la atención de una vez por todas, dejar de ser invisible, dejar de ser notada solo cuando están a punto de soltarle un insulto para humillarla. Además, en la película nos cuenta que Emma desistió porque hubo un tiroteo hace poco. Ahora, si ella genuinamente hubiera tenido las ganas de hacerlo, eso no lo hubiera frenado. Pudo haberlo hecho tiempo después. Simplemente era una adolescente, seguramente con depresión, que no sabía lo que estaba pensando al planear algo como eso. Cuando recibió esa noticia del tiroteo ocurrido, quedó impactada, como si recién se hubiera dado cuenta de lo grave y real que puede ser cometer un acto así. Ella vio el dolor real provocado por esa tragedia, lo que hizo que rompiera la desconexión que ella tenía con la realidad, destruyendo la estética destructiva que consumía en internet. Emma sintió una profunda culpa y deseos de enmendarlo, desechó el rifle tirándolo a un pantano y ayudó a fundar un club estudiantil en contra de la violencia armada, rodeándose de una comunidad que le ayudó a reflexionar. Y esta culpa es la que carecen los demás personajes de esta historia. Personalmente me gustó mucho esta película, es creo que mi favorita de lo que va del año, y quería dar una mención a lo excelente que fue tanto la edición como el diseño sonoro. La escena donde la pareja está en como que una especie de prueba de sesión de fotos y todo el rato suena el disparo de la cámara con flash, con un efecto que lo hace parecer como el disparo de una arma, es espectacular. La cara de Charlie súper incómodo y el sonido haciendo que tengamos presente la razón de esa incomodidad me pareció 10 de 10, la verdad. Pero bueno, ¿saben qué es lo peor? Me puse a pensar y me di cuenta que Rachel va a seguir siendo Rachel siempre, ahora más que nunca. Después de la boda, después del desastre que hubo, ella va a procesar todo eso como una historia en la que ella tenía razón y nadie la escuchó. Va a contar todo lo que pasó en escenas futuras con ese tono de yo lo sabía desde el principio. Va a usar a Emma como su próximo argumento moral y la gente la va a escuchar, porque Rachel era muy buena contando historias donde ella quedaba bien. Eso es ella, eso es lo que la hace insoportable, siempre quedará impune. Y bueno, esto fue todo por el video, espero que les haya gustado. La verdad quiero expandirme un poco, ya no solo hacer análisis de personajes de Breaking Bad o algo, aunque sé que es lo que más me da visitas. Igual el próximo video va a ser de eso, porque de algo hay que comer, tengo que volver a monetizar mi canal. Y pues nada, si te gustó recuerda suscribirte, y si quieres que analice un personaje o un tema o una película, déjamelo en los comentarios. Y nada, gracias por ver.